Bien. Acá nos estamos acomodando con nuestros invitados. Igual también tenemos a esta hora desde las 10 y hasta las 11 de la mañana Radio Televisión, UFRO Radio 89.3 y también, por supuesto, UFROvisión, el canal de televisión de la Universidad de la Frontera, juntos hasta las 11 de la mañana. Don Juan Antipán, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, en este caso para quienes están a través de nuestras señales en televisión, 38.1, 38.2 y también quienes nos siguen en las redes sociales del fanpage de UFRO Medios. Yo, antes de que entremos ya en materia, voy a darle cuenta de que hoy hay una actividad. Conversábamos para la radio hace un ratito de lo que ocurrió ayer en la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera respecto de este ingreso de Fuerzas Especiales de Carabineros, lo que ha generado también cierto rechazo por parte de la comunidad universitaria y que ya fue dada a conocer por nuestro rector. Bueno, para hoy se ha organizado un abrazo a la facultad. Esto, hoy viernes 8 de noviembre a las 12:30 horas, va a consistir en una cadena humana en torno a la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Están convocando los directores de carrera de la Facultad de Medicina, Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina y Centro de Estudiantes de Salud. Esto por Callemón. Participan estudiantes, académicos, funcionarios. Esta actividad es a raíz del ingreso de carabineros ayer a la facultad y la detención de un estudiante UFRO. Está cursado el mensaje entonces para quienes quieran también apoyar, participar, o gente de la Universidad de la Frontera que también sienta la necesidad de manifestarse en torno a esta situación que ocurrió durante la jornada de ayer. Perfecto. Dicho esto, usted puede continuar. Sí, presentamos a nuestro invitado que tenemos a esta hora, un doctor en filosofía, Juan Mancilla Sepúlveda. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. No vamos a hablar hoy día con el filósofo, no vamos a entrar al tema pensante, ni a lo empírico, ni nada de eso, sino que vamos a hablar acerca de la historia, ¿cierto? Vamos a conversar acerca de la historia y ese es el motivo por el cual está con nosotros acá en el panel, Juan. Sí, claro, porque además en Chile tenemos la costumbre, me parece, doctor, de que de pronto ocurren las cosas, pero comenzamos a vivir de nuevo y vamos dejando atrás todo lo que ha ido pasando, digamos, pero en Chile han habido otros procesos sociales importantes, destacados, incluso violentos, sí, cada cierto periodo, ¿no? Claro, lo que está sucediendo hoy día es la historia de Chile. Por eso que cuando se habla de que esto es una situación de los últimos 30 años, eso es bastante relativo, porque en realidad si uno mira a principios de siglo, toda la novela, la narrativa, por ejemplo, social, está densificada por novelas como El Roto, La viuda del conventillo, de Alberto Romero, por ejemplo, Gran Señor y Rajadiablos, La sangre y la esperanza, una novela que si la colocamos hoy día de Nicomés Guzmán, hay un periodo en la historia de Chile que se estudia a veces muy académicamente, sin profundidad, que se denomina cuestión social, y que podríamos decir que se comienza a germinar desde la Revolución de 1891 hasta 1925, que termina con una Constitución. Entonces, es bastante interesante porque efectivamente nos correspondió a nosotros vivir este proceso. O sea, hoy día se habla de lumpen, pero antes se habló de roto, los rotos, la turba de rotos, digamos, que aparece siempre en las manifestaciones al lado de la gente civilizada. Eso, estoy diciendo algo que es reiterado en la historia nuestra, y por eso que es algo bien interesante visualizar y pasmosamente coincidente en muchos aspectos. Y además porque han habido cosas en la historia de nuestro país. Me estoy recordando del tema de Santa María en la zona norte del país. Nosotros también tenemos una historia relativamente reciente, como fue el tema en Ranquil. Sí, que de una u otra manera no están como socializados, digamos, están como solamente en cierto grupo de personas, algunos que nos interesa un poco la cosa social o de historia, o que por obligación tenemos que ir interiorizándonos respecto de este tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, para la gente, el tema de Santa María suena solo porque hay una obra musical, claro, pero se desconoce todo lo que es el origen y finalmente en cómo termina esta situación. Indudablemente, o sea, por ejemplo, todo el gran movimiento social que ocurrió en 1903 en Valparaíso, en 1905 en Santiago, lo que usted dice, si no hubiese sido por Quilapayún, por la cantata, tal vez no lo hubiésemos conocido.
Efectivamente, se repite la historia. En 1919 hubo una marcha del hambre, hace 100 años en Santiago, y ahí también la misma situación. Ahí está como presidente Juan Luis Sanfuentes, Ochagavía, el presidente del Parlamento el señor Tocornal, el otro es el señor Alessandri. Se repiten las mismas dinámicas de grupos oligárquicos que no quieren compartir el poder, etcétera. Es la misma dinámica. Doctor, siempre ha sido la misma dinámica, siempre ha sido el tema de la desigualdad, entonces. Un grupo de familias y abajo el pueblo. Siempre ha sido una oligarquía la que finalmente ha generado alianzas que no favorecen, digamos, al pueblo. Y lamentablemente, por eso es que esta es una oportunidad muy interesante, creo yo, de aprovechar el ánimo constituyente que hay, la subjetividad que está presente, porque Chile nunca ha construido una constitución de manera en tiempo democrático. Por eso que yo, cuando dicen un nuevo pacto social, yo no estoy de acuerdo con que exista un nuevo pacto social. Es que si decimos un nuevo pacto social, es que hay un viejo pacto social, es que no hemos tenido un pacto social. Nosotros no podemos decir un nuevo pacto social porque nunca ha existido un pacto social. Una carta fundamental en democracia. En democracia. No hijas de la dictadura o de los gobiernos militares. Todas. La batalla del Ircay de 1829 termina desembocando posteriormente en una constitución como la de 1833, donde se instala el discurso del orden y luego la justicia social. Y es al revés, como lo hicieron los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial con la Carta de Bonn en 1849, porque la Guerra Mundial finalmente perjudicó a pobre y rico. En cambio, el sistema capitalista está perjudicando solamente a los pobres y no a los ricos. Podríamos decir, entonces, ahí se genera una carta que tiene como eje la justicia social para garantizar el orden público, y no el orden público que va a generar la justicia social. Y la del 25 fue lo mismo, ¿no? Fue lo mismo, con un golpe de Estado en enero del 25 que terminó después que hubo muchas oportunidades para que las personas puedan tomar la decisión. Esta es una cuestión, esto se denomina procrastinación. La procrastinación es cuando hay postergación de lo importante para quedarse en lo que es menos importante. O sea, en otras palabras, dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy día. Sí, y hay una doctora, la doctora Adela Cortina, que es una doctora en ética. Ella acuñó un término, 2016-2017, que se llama aporofobia. ¿Qué es eso? La aporofobia es terror a los pobres, miedo a los pobres, rabia contra los pobres, que no se dice. Bueno, la señora Cecilia Morel lo dijo, también lo dijo María Antonieta, la esposa de Luis XVI. Claro. Si no hay pan, buenas son las tortas. Y hay varios claro, pero aquí no tenemos una guillotina, pero sí tuvo oportunidad y tiene aún una oportunidad, porque en 1980 también, todas las constituciones en la República de Chile, no los ensayos constitucionales, han estado precedidos de golpes militares. La del 33, la del 25, la del 80. Entonces, ahora hay una situación inédita que tenemos que aprovecharla. Por eso que hay algunas críticas que hay que tener mucho cuidado, porque dice, la gente no tiene idea, no conoce cuántas constituciones hay en las casas. Es que el sistema que se generó para que no sea relevante el debate respecto de la Constitución, los modelos y los contenidos de la Constitución, para que la gente no tenga Constitución. Una carta muy bien guardada, entonces. Muy bien guardada. Por algunos. Claro. Y hecha para algunos también. Elaborada para aquello. Por favor, revisen los relatos de Jaime Guzmán y otras personas de 1978, 1979, una carta que terminó el 80 y que está diseñada efectivamente para que no pueda ser modificada y se maximalizan situaciones. Chile es una república única, no multinacional, unitaria, pero unitario no significa unánime. Entonces la Carta Fundamental de la República de Chile finalmente es una constitución para un gobierno con unas características epistemológicas, filosóficas, de idea de sociedad específica, pero no de todos, no representa a todos y como lo debería representar una Carta Fundamental. Entonces, eso yo creo que es una cuestión extraordinariamente compleja, que los mismos grupos de toda la historia de Chile son los que están finalmente no cediendo frente a esta situación. Estamos siempre en un círculo. Ese es el gran debate
esa es la gran idea, yo creo, de fondo. Una nueva constitución de la República es un elefante en una habitación. Así Doctor, lo veo yo. doctor, muchos hablan, muchos pensadores, políticos, gente de bien, el pueblo, la gente, nosotros mismos, ricos, pobres, gordos, flacos, todos opinamos con respecto a un cambio de la Constitución, a amonolarla un poco, maquillarla, cambiarla entera a lo mejor. Pero para eso tenemos que tener una carta GAM. ¿Cuál es la carta GAM que en este momento la autoridad debe comenzar a escribir junto a las necesidades de la gente para llegar a un cambio de Constitución? La primera... Hay que empezar por algún ladrillo construyendo la casa, ¿no? Claro, la primera cuestión que debe ocurrir, que es la más difícil que ocurra, es lo que decía el viejo Sócrates, darse cuenta. Y ese primer paso, que es más espiritual, no está dado. No está dado. Porque en el fondo, ¿cómo se puede pensar en una reforma si no se reforma el pensar? O sea, usted dice, doctor, el gobierno no ha escuchado. Lo mismo que le digo, es como este cuento del elefante, digamos, cuando se vendan los ojos unas personas, tocan, ¿qué es lo que es? Tocan la cola, no es una cuerda, tocan el cuerpo, no es una muralla, tocan no están viendo, están pensando parceladamente y no se están dando cuenta. Y el primer paso es que efectivamente en este caso el autoritarismo presidencial que tiene en Chile permitiría decir que el presidente establezca una agenda, vamos a tener una nueva constitución, no una reforma constitucional, no un cambio. ¿Por qué significa cambio? Cambio, ¿qué significa cambiar? O sea, el discurso del cambio y del orden es un discurso que ya lo conocemos, desde Portal en adelante. Entonces, necesitamos hacer un pacto social en una nueva constitución, y este es el cronograma, discutámoslo entre todos los actores, y eso nos llevaría 1 año y medio aproximadamente, o 2 años, y eso descomprimiría todo el ambiente. Y es de verdad, esto es muy interesante, si uno revisa las constituciones, la de Alemania, incluso de monarquías como la sueca, la británica, son constituciones que explicitan que Chile debe ser un Estado social. Claro, algunos podrían decir incluso hasta federal, porque esa fue una gran discusión. Muchos hablan de eso, ¿eh? Sí, pero de hecho la regionalización supuestamente nos iba a llevar a eso en algún minuto. A un Estado federativo. Pues como toda América Latina. Entonces, claro, aquí hay confusiones muy grandes sobre lo que significa Estado, significa naciones. Nosotros somos un Estado que tiene al menos 2 grandes naciones. Entonces, y eso la historia lo ha borrado. Ha borrado a la nación, que en este caso la chilena y la del pueblo mapuche. Y se ha reducido lo mapuche a lo cultural, que esa es una discusión que ni siquiera está, pero están todos los temas en una revisión artículo por artículo de personas que se constituyan en una asamblea constituyente que tiene como única misión redactar, revisar, reflexionar la Carta Fundamental y después disolverse, que fue lo que nos ocurrió en Venezuela. Y que no sean partícipes de la nueva carta, de la nueva forma de navegar en el país, los que hagan la Asamblea Constituyente. Por supuesto. Porque en Venezuela se quedaron ellos. O sea, por supuesto, permaneció, porque la Asamblea Constituyente tiene como finalidad redactar la Carta Fundamental y disolverse, no quedarse ahí. Esa es y además ese mito de Venezuela es una cuestión tremendamente instalada, porque en Chile hemos sido, en general no hemos sido, sino que algunos grupos oligárquicos dirigentes son especialistas en crear imaginarios. Anderson lo dice muy bien, Chile es una comunidad imaginada. Por eso que tenemos de Arica hasta Punta Arenas, los mismos nombres de las calles, lo mismo, hay una homogeneidad que devino en hegemonización, y finalmente en un país que es monocultural, y que lo que hoy día se necesita es derribar viejos mitos coloniales que todavía lo tenemos, ese viejo peso de la noche que decía Jocelyn Hall. Y ese mito colonial es que no se puede. Es que la realidad es así, y la realidad no es así, está socialmente construida. Y yo creo que ahora, con una clase media más empoderada, podemos finalmente, y también con los grupos académicos que tienen que pasar a una fase mucho más activa, también avanzar en este debate. Yo hasta ahora no visualizo un buen
porque no hay una actitud para cambiar. Entonces genera una agenda, se cita Alcocena, se hace... Pero lo de ayer, digamos, fue ya el colmo de todo el proceso. yo creo que no, yo creo que todavía faltan más colmos. Sí, Como claro. dicen los españoles, éramos pocos y parió la abuela. Todavía no pare la abuela. Éramos pocos y parió la abuela. Todo puede pasar. Yo creo que no fue el colmo lo de ayer. Todavía faltan muchas cosas más por ver. ¿Ya? El tema de los alienígenas, yo creo que inaugura esta ruta, digamos, de cómo se ven al chileno, cómo se ve. Y es triste por una parte porque, por ejemplo, se había tratado de construir una visión sobre las Fuerzas Armadas, sobre los carabineros, sobre la policía, etcétera, etcétera. Hoy día nadie los quiere. O sea, todo eso que se trató de comulgar, se ha hecho una fractura, hay una fractura, digamos, en un país que en realidad vivió siempre en una, podríamos decir, en un imaginario y en una burbuja. Esto le da todos los créditos del mundo a... Esto puede ser muy teórico, pero bueno, pero ni tanto en realidad. A Galeano. Galeano escribió Las venas abiertas de América Latina, uno podría decir Las venas abiertas de Chile. Somos un país de América Latina, somos latinoamericanos y desde nuestro origen como república hemos nacido así. Revisemos eso. ¿Quién murió en campo de batalla en Maipú? O'Higgins. O'Higgins, yo como a las 5 de la tarde, un poco resfriado y con unos dolores. San Martín, el que murió en campo de batalla fue Santiago Hueras. Y cuando su esposa, Dolores Araya, cobra el Montepío, ¿qué le dijo la logia lautarina y O'Higgins a ese señor? Nada, que por qué, etcétera, en fin. Y ahí aparece por primera vez el pago de Chile. Ese es el pago de Chile. A la esposa de Santiago Hueras. Y Rodríguez, que quería una república. ¿Qué le pasó a Rodríguez? El billo. Le decían, el chusmoso. Lo mataron. Entonces, nosotros hemos nacido, tenemos una historia así de oligarquía. 30 años gobernó una familia entre primo y hermano. La época autoritaria del siglo XIX. Y después esa reforma del 33 tuvo que hacerle reforma, casi como las reformas liberales, hasta que no aguantó más y reventó en el 25. Bueno, y ahí se produce una lucha de separación de Iglesia y el Estado, que ahora es lo mismo que pasa con el mercado. Entonces también decir, estos últimos 30 años, esto no es de los 30 años, esto es un tema mucho más grande y más complejo. Y lo otro es que se empiezan a utilizar conceptos que creo yo que también que estamos en la historia hay que corregirlo. Denominar vándalos el nombre de un pueblo. Los vándalos fueron un pueblo germánico, Genserico, el gran líder de los vándalos. Denominar con un gentilicio de un pueblo a delincuentes es una ofensa. ¿Por qué se dice? ¿Quiénes eran los vándalos? No sé si me entiendes. Entonces empieza la gente a reproducir. Y los vandálicos y los vándalos, claro, porque ¿por qué no dicen lo que tienen que decir? Los rotos. Porque son chilenos también. La chusma, mi querida chusma. ¿Ya? Alienígenas, podríamos decir. Ahora, claro. Ya lo de Melmac. Son los que están afuera. Claro, los que están afuera, están en los márgenes, pero siempre han estado. Y siempre irrumpen, se aprovechan, siempre están siempre ha estado así. Bandoleros, bandidaje, cuando aquí fue la frontera, siempre han estado, siempre han existido porque siempre han estado excluidos. E incluso esto más adelante va a seguir ocurriendo. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema educativo está extraordinariamente segregado. Y eso se ha transformado en una segregación residencial y de otro tipo. Es una suerte de apartheid, digamos, que se ha generado. Por eso es que es interesante que tiene que ceder. No es un tema de sobrevivencia, porque lo que yo visualizo del presidente de la República está tratando de sobrevivir, porque ya se acabó su mandato. Entonces yo creo un escenario que es bastante complejo. O sea, él está en una situación está bien arrinconado. O sea, y la gran oportunidad que tiene, efectivamente, es abrirse. Pero le dicen blancos y de otro color, gordos y flacos. Tiene una gran oportunidad y no está escuchando. Lo que sucede es que se produce una coincidencia ahí que él representa. Él representa al capital. Pero él tiene que dejar de ser Sebastián Piñera. Tiene que dejar de ser
el empresario. Tiene que dejar de ser el hombre que fue formado en Estados Unidos y que admira el liberalismo y lo que significa el espíritu asociado al mercado, y tiene que transformarse en el jefe de Estado de todos los chilenos, y más aún en una situación de crisis. Porque es una crisis la que estamos viviendo. Que sea estadista. No, a lo mejor no tanto. No, pero a nadie puede, es que tendría que volver a nacer. Pero que, bueno, doctor, que por lo menos haga empatía con la gente. Perdón, doctor, pero está bien usada entonces cuando la gente dice necesitamos un presidente y no un gerente. Necesitamos un presidente, y en estos momentos un presidente que también sea un poco profeta. Imagínense lo que estamos pidiendo. Basta de ellos. Queremos promesa. Podríamos de pedirle. Y uno que dice, basta de promesas, queremos ellos. No, aquí le estamos diciendo una promesa que tenga, digamos, una factibilidad y que eso se transforme en un camino hacia una asamblea constituyente, por ejemplo. U otro mecanismo, pero yo creo que ese es el más adecuado. Como usted dijo muy bien, eso calmaría mucho los ánimos. Absolutamente, y cada día que pasa, el país se está perdiendo. Pero yo tengo, y tampoco tenemos una altura de liderazgo en la oposición, tampoco, porque las próximas elecciones de auténticos liderazgos tampoco los hay. No se ve. No se vislumbran en los próximos procesos eleccionarios del próximo año y del subsiguiente. Pero ahora estamos frente a una coyuntura en la cual yo creo que se necesita una actitud diferente. Pero, porque si no va a ser un acuerdo nuevamente intraoligárquico, solo cerrado. Pero sí. Doctor, por acá preguntan a través del WhatsApp. Y qué interesante la conversación. ¿Y qué pasó con Ramón Freire? Dicen por acá, otro protagonista de la historia de Chile. Lo que pasa es que Ramón Freire, él representaba también a otra situación que es muy interesante, que es la provincia. Ramón Freire, un general de Concepción. Claro, Ramón Freire aparece justamente cuando abdica O'Higgins, claro. Cuando se ve arrinconado, abdica. Los presidentes, cuando se han visto arrinconados, primero, abdican o se suicidan. No estoy hablando de lo que ha sucedido, el arrinconamiento que tuvo Balmaceda, lo que le pasó a Salvador Allende, la huida de Alessandri. Si seamos pesimistas, si el presidente de la República llega a un 3% de adhesión, que no creo que llegue a eso, pero como le digo, toda esta metáfora de la abuela, un 3% de adhesión, está en un 13%. Si no pasa nada de aquí a 5 meses, si seguimos con más reformitas, creo que hay claro, hay que tratar de la mejor forma posible todos los actores que estamos de manifestar, digamos, el camino, porque estamos hablando de un Estado. Pero tenemos un problema y un conflicto serio. Necesitamos voceros, necesitamos líderes, no los hay, porque en la chusma, los rotos, no creen ya en aquellos viejos políticos que gobernaron, que dominaron el país durante estos ya 30 años. Porque cuando vino el paso de la dictadura a la democracia, también nos vendieron la pomada, pero también ahí había acuerdos bajo cuerda, que finalmente ahora los venimos a conocer, cuando se sabe el caso Penta y otros más, y se conoce que son muchas empresas las que finalmente habían sustentado el sistema político. Entonces, ¿qué hacemos en un minuto como este? Es que hay asociaciones gremiales, hay, digamos, otros actores que están en los colegios médicos, los colegios de profesores, agrupación de sindicatos, líderes de las juntas de vecinos, pescadores artesanales, del movimiento más AFP, o sea, para conversar. Pero en estos momentos yo creo que eso se puede ir haciendo paralelo a poder decirle a la República: vamos a construir entre todos una nueva constitución. Y nos vamos a demorar tanto tiempo. Y lo otro es que esa nueva constitución, para las generaciones que vienen, nosotros ya no vamos a morir con la actual. Porque estamos frente a una situación más bien esto estamos pensando en un Chile de aquí a 40 años más. Si eso no ocurre, vamos a tener una situación de instalación sistemática de una protesta social hasta que termine el gobierno, y
Y si siguen las reformas también, esto va a seguir siendo eso va a seguir periódico. siendo, exactamente. Ahora, si hacemos una nueva constitución, ¿cuánto tiempo tenemos que darle? Porque los tiempos van cambiando, hay que ir incorporando nuevos. Eso significaría que en una próxima elección, primero hay que hacer las reformas que correspondan a la propia Constitución para permitir, digamos, que se produzca la nueva Constitución. Imagínate, una situación plebiscitaria y una nueva elección, hacerle un plebiscito a Chile. ¿Quieren o no una nueva Constitución? ¿Cuál sería el mecanismo que se podría entregar? Se le entregarían dos, no la Asamblea Constituyente, puede ser una convención, una asamblea, qué sé yo, y luego simplemente se constituirá 2-3 meses, se llamará una elección de los delegados, en fin, que van a representarnos, y luego eso nos llevará la redacción, porque también aquí esa asamblea no tiene que estar constituida solamente por abogados, sino que por distintos agentes, y naturalmente que hay técnicas, como dicen los especialistas en historia constitucional, para redactar la Constitución, para que sea lo suficientemente abierta, porque es una carta fundamental. Representativa. Sí, pero no está todo en la Constitución. Pero tienen que dejar los espacios para poder ir trabajando a las otras materias. Por supuesto, porque hay cosas que tienen que ver con el mercado. ¿Sí? Es el mercado el que regula la vida nuestra, chilena. Por ejemplo, en el caso de las universidades, el 77-78% de la ley de donaciones se la llevan 3 universidades, que es la Pontificia Universidad Católica, la UDD y la Universidad de los Andes, la Clínica Los Andes. Ellos investigan sobre el litio. Pero el tema es que esa filantropía o esa filantropía generosa de quienes tienen más dinero de entregar está bien, pero resulta que está amarrada que el 50% de sus impuestos se rebajan, pues. Eso es alucinante. Entonces, ¿por qué? Porque hay una libertad de la regulación de la educación, por ejemplo, está asociada a la libertad de elegir del sistema privado y público. Todo va a chocar ahí, siempre. Entonces, por eso es que hay que hacer una nueva constitución que va a recoger elementos de la antigua, como ha ocurrido con las otras cartas. Con las anteriores, claro. Por supuesto. Doctor, el próximo año hay elecciones. Me imagino que los actores, protagonistas, o pseudo, los que quieran, los que van por primera vez, los que se quieren reelegir, va a ser un escenario muy complejo, muy difícil. Y además también se va a invitar, yo creo que a la gente, a todos, como dicen ustedes, a toda la sociedad, a votar en masa. Quizás no imponiendo el voto obligatorio, pero a votar en masa para realmente elegir a personajes políticos que representen a la gente. Sí, yo creo. Y no a un mínimo que se saquen el máximo de votos. Exacto, sí, porque yo creo que estamos contra el tiempo. Sí, lo que pasa es que estamos en un ánimo constituyente. O sea, hay una subjetividad, hay una situación que tal vez no estaba dada en otras condiciones. Y yo creo que eso indudablemente va a repercutir en que va a ser otro el escenario en el cual nos vamos a situar. Y si eso ocurre en el país, imagínense aquí en la Araucanía, donde todo es, la desigualdad es superior, la pobreza también se multiplica. Y además en esta región que tiene su propio conflicto social. ¿Cómo llevamos eso a la Constitución? Es que eso tiene que... Chile es un país que claro, será plurinacional. Estamos dispuestos a debatir sobre eso también. Plurinacional no significa que una independencia completa política. El pueblo mapuche fue independiente desde 1641 hasta 1824-25. Y hasta después de que se instaló el Estado de Chile como tal. Por supuesto, claro. Entonces también hay un factor ahí que considerar. Y se creó la Araucanía nuevamente. Se creó la Araucanía, hubo una ocupación de la Araucanía, que la Araucanía también es un imaginario. Uh-huh. Oye, nos consultan por ahí, estamos a esta hora conversando a través de nuestro programa con el doctor Juan Mancilla Sepúlveda, doctor en filosofía, pero en este caso hablando de historia. Doctor, tengo unas preguntas para ustedes, están llegando por el WhatsApp. Buena conversación, dice, pero no he escuchado el nombre, mire, justamente del entrevistado, ¿ya? Hay que repetir el nombre, salvo que sea una voz reconocible. ¿Ah? ¿No está en el GC? Sí, pero estamos por la radio, igual también la gente, Sí. seguramente un auditor. Hay que mirar abajo, en la parte de abajo del receptor aparece el nombre. Una pregunta para el doc, dice, ¿por qué dijo Chile es monocultural? Preguntan acá por WhatsApp, doc. Chile es monocultural porque, esto es bastante extenso, porque Chile se instala como una república unitaria, un solo país. La calle principal de Puerto Aysén se llama Sargento Aldea, por ejemplo. América Latina se ha construido como base, como una realidad monocultural.
En Colombia, por ejemplo, lugar donde también me ha tocado trabajar bastante, todas las plazas se llaman Simón Bolívar, quien fue un asesino de indígenas. Y acá, Arturo Prat, Montt, Varas, que eran muy amigos desde el instituto de donde estudiaron, se reproducen en todas las calles. Nosotros aquí estamos en Filipi, y muy cerquita hay una calle que se llama Hernán Trizano, gendarme de las colonias, asesino de indígenas. Por decir algo, y monocultural porque tenemos un currículum que es para todo el país. No, y además, para todo el país. Perdón que me detenga acá, pero con Trizano, por ejemplo, que es un héroe para lo que son los efectos de la policía uniformada. Se le rinden honores. Él es un pariente lejano de Bonaparte. Eso es otra historia, de Napoleón. Bueno, lo que quiero plantear con esto es que es monocultural porque hay un currículum también para todas las regiones que es único. ¿A quién se le enseña educación intercultural en Chile? A los mapuches. Imagínense. Se le tiene que enseñar educación intercultural a los no indígenas y a los mapuches y a todos. Entonces, aquí hay una situación también de instalar un discurso hegemónico donde la educación ha estado muy vinculada a perfiles de egreso que están muy conectadas también con los mercados profesionales, en fin, en general. Hay un currículum en básica, en media, que tiende a ser monocultural. Por eso que los profesores, una de las palabras que más repiten siempre o reiteran en sus planificaciones, contextualización. ¿Por qué tenemos que estar contextualizando todo el tiempo? Porque efectivamente hay un currículum prescriptivo que te impide generar currículum propio en las propias escuelas, porque le dicen, bueno, diseñe su proyecto curricular, pero si usted diseña su proyecto curricular, no va a recibir libros del ministerio. ¿Por qué? Porque usted va a tener que generar Entonces, para no recibir estos libros Mare Nostrum, que son muy bonitos, y todo esto texto y toda la asesoría que implica el perfeccionamiento, termina finalmente diseñando un currículum para todo el mundo y que lo cual se refleja en las pruebas CIMSE, donde hay personas que viven en ámbitos rurales le hacen preguntas sobre el metro, etcétera. O sea, ese es un ejemplo bastante concreto de la discusión es más complejo respecto de este monoculturalismo y lo que algunos hablamos de república colonial. Chile es una república colonial, un colonialismo, nosotros tenemos prácticas coloniales. Cuesta descolonizarse. Aquí dice una pregunta para el doc, dice gran valor, Juan Antipán, por acá saludan a Juanito. En mi opinión, dice por acá el auditor, la monoculturalidad es una imposición de la clase dominante para defender sus intereses. Es que es muy difícil generar una heterarquía cultural, es decir, que todas las culturas o todos los rasgos no sean jerárquicos, siempre va a haber una cultura hegemónica. El problema es cuando hay una cultura que es excesivamente hegemónica y trata de instalar un solo Chile y un imaginario. Chile es la copia feliz del Edén. Eso es mentira. Digamos, y eso genera símbolos, genera mecanismos, Entonces nosotros tenemos que tener más equilibrio entre lo mismo que nosotros proponemos en nuestros propios símbolos. Nosotros tenemos un cóndor y un huemul. Entonces a veces cuando el otro día había una imagen que puede pasar inadvertida donde está el presidente de la República, estaba él y al lado había un huemul, el huemul del escudo. Gabriel Mistral escribió en la década del 30, menos cóndor y más huemul. El cóndor es un ave de rapiña. Es bonito, qué sé yo. Y el huemul representa lo inofensivo, es un ciervo sin posibilidad de defenderse. Lo tierno, claro. Es lo débil, es la inocencia. Claro, sí. Entonces, y claro, era un poco violento ver al presidente al lado de un huemul. O sea, estoy hablando de la imagen que estaba concentrada. Lo que quiero decir con esto es que finalmente nosotros necesitamos acá tener un diálogo entre todos y que lo intercultural signifique efectivamente lo que es que se respete auténticamente todas las culturas que están acá, la de los colonos, la de los pueblos originarios, digamos, Dicen que en la última constitución que redactó Ecuador hace muy poco, nombró sagrada para la perpetuidad la tierra y el agua, intocables. Claro. Un tema también ahí a tratar. Nosotros con la actual constitución se han desnacionalizado el agua, la tierra, el litio y los recursos naturales. Así que, bueno, yo lo que les puedo decir es efectivamente es que todavía, ojalá que eso que les planteé
no suceda. La idea está de que todavía falta que sucedan cosas más. Sí, me gustó solo de la abuela. Sí. La abuela puede dar sorpresas todavía. Quería buscar otra relación respecto de esto, porque a propósito que estamos hablando del tema cultural y todo aquello, ha llamado para mucha gente la atención de que esta bandera mapuche, como se la ha denominado, aquella que fue creada en la década de los 90 para representar un cierto ejercicio de tomar un poco, de retomar este tema de nación mapuche, ha sido la simbología que ha habido, no solo en Chile, digamos, sino que también en el extranjero respecto de este proceso de movilizaciones. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿O de qué manera podemos mirarlo? Y asociado a esto también, esto se ha visto, digamos, en otros procesos en donde los rotos han estado en la calle, han usado banderas para poder simbolizar su estallido social. Lo que sucede es que las viejas, aquí hay, para los que están escuchando esto, hay mucha literatura que no ha sido leída en Chile. Por ejemplo, todo lo que ha escrito, bueno, propio Gabriel Salazar, que es más contemporáneo, pero todo lo que escribió Hernán Ramírez Necochea respecto a lo que significa toda la historia del movimiento social en Chile. Generalmente las banderas que habían eran la de Federación Obrera de Chile, la FOCH, de los gremios, en fin. Pero ahora el que esté la bandera del pueblo mapuche en las manifestaciones, no sé si sea bueno o malo, es decir, forma parte, digamos, de nuestra propia de nuestro propio país, y eso hay que reconocerlo. ¿Sí? Chile tiene 345, creo, comunas. La comuna que tiene el índice de desarrollo humano más alto, donde está la pluralidad mayor, donde están los embajadores, donde está la gente que tiene más plata, donde está la gente más linda, lo digo irónicamente, ¿verdad? Es Vitacura, que es un nombre indígena. Vitacura, paradojalmente, piedra envuelta en serpiente significa, Claro. Eso significa. O que está. Entonces lo que quiero decir es que Vitacura, Apumanque, o sea, toda la denominación de Chile genera una identidad que también está por donde nosotros estemos. Por eso que cuando hablaba de lo monocultural, la violencia que hay muchas veces aquí en nuestra propia región de la Araucanía, donde tenemos escuelas y liceos que tienen un 90% de población y más mapuche, usted le enseñe en castellano. Claro. Y además han dejado cosas atrás. El 169 de la OIT obligaba que en un determinado periodo de la aplicación del convenio debía comenzarse con una educación intercultural, que hasta ahora no se ha cumplido. Intercultural en el sentido de enseñar para los dos lados lo mismo. Sí, es así. Bueno, y ahí tenemos grandes responsabilidades todos, digamos. Yo creo que en el tema intercultural, que no es lo mismo que lo multicultural, indudablemente. Bueno, perfecto. Hemos quedado prácticamente al día respecto de todo lo que significa este tema en la historia. Una mirada Juan distinta, Mancilla, sí, yo creo que es bueno, digamos, ir viendo, y que también un poco nos calma los ánimos respecto de ir viendo. Además, porque yo creo que hay que hacer alguna justicia, aunque eran grandes saqueadores de Roma, con los vándalos. Los vándalos, para que la gente entienda, para que separemos las cosas, los vándalos, ¿quiénes eran los vándalos eran un pueblo germánico que necesitaba, que se empezó a expandir hacia el sur, junto con los suevos, bueno, los hunos, en fin, y que claro, y se instalaron en Cartago, en el norte de África, y desde ahí trataron de obtener algunos botines de Roma. Ellos, los vándalos, planificaban hasta el último detalle el saqueo, digamos, de Roma, asumiendo que los romanos eran los grandes saqueadores. O sea, bajo esta lógica, los grandes saqueadores en Chile ha sido la oligarquía. Y de ahí entonces... al revés. Los vándalos nuestros sería, el vandalismo chileno sería, no es igual, porque esto no es que lo tengan planificaciones, es más bien un saqueo de oportunidad, ¿entiende? Pero si uno hace un análisis, una cartografía sociocultural del origen de donde vienen estas personas que están saqueando, sería interesante, porque nos vamos a encontrar, algunos dicen, no, hay gente que tiene, claro, pero ¿cuál es el nivel de estudio? ¿Cuáles son la situación? Pero yo creo que hay que estudiar un poquito más a los vándalos, porque es el nombre de un pueblo. Entonces tú no puedes, es como si alguien dijese o esté denominando un pueblo con el nombre de un pueblo a acciones delictuales. Doctor, entonces toma fuerza y cuerpo esta cosa que está dentro de la cultura popular, ladrón que roba ladrón. No lo sé. Lo que quiero decir con esto es que yo vuelvo a invitar
sobre todo a los más jóvenes, a leer algunas novelas de la literatura chilena, Hijo de Ladrón, eso ya está, es que está. Tenemos nosotros una larga tradición en nuestra historia y por eso es que yo soy bastante pesimista. Al día de hoy, estamos a 8 de noviembre, de lo que podría ocurrir, porque no hay ninguna señal, en este caso, de los grupos oligárquicos que están gobernando en relación a lo que se está solicitando realmente. Muy bien, nos alcanzó el tiempo. El doctor Juan Mancilla nos sorprendió, una mirada distinta, filosófica, pero basada en la historia, por supuesto. Interesante enfoque. Sí, no, ojalá que se acabe la procrastinación, que es postergar lo que es esencial e instalar solo lo accidental, y que ojalá la aporofobia que hay, este miedo y esta sensación, podríamos decir, de no creer en el pueblo de Chile, se desinstale en determinados grupos que tienen realmente el control de los medios de producción, y escuche y no solamente oiga. Porque yo he escuchado a los chilenos, yo creo que ha oído. No es lo mismo oír, que es una cuestión más que sensorial, biológica. Claro, yo estoy oyendo un sonido ahora. Hasta uno mismo se puede escuchar. Sí, todos oyen, pero otra cosa es escuchar. Pero lamentablemente aquí se tiene que producir un cambio primero de mentalidad y casi ontológico para poder tomar acciones de otro tipo. Muy bien. Muy bien, ahí estaba entonces nuestro invitado para esta jornada. ¿Qué me dice don Juanito? ¿Hagamos una pausa? Bien, hagamos una pausa, sí, y bueno, en los próximos minutos vamos a estar con otro invitado al que vamos a tener que apurar, digamos, en su tema, porque también se atrasó dentro de su programa de actividades. Así que vamos a la pausa y luego continuamos en esta transmisión conjunta de UFROvisión y UFRO Radio, también UFRO Medios, que estamos con este tema de la contingencia y del levantamiento social en Chile. Vamos y volvemos. Gracias.